El clenbuterol, el mejor quemador de grasa del mundo. ¿Pero realmente sabes cómo funciona? ¿Sabes cómo usarlo de manera segura? En este vídeo voy a explicarte todo, desde sus beneficios hasta sus efectos secundarios más temidos. Quédate hasta el final porque vas a ver que este vídeo te interesa. Por si no me conoces, soy Tony Lloret, llevo más de 15 años asesorando a culturistas y a todo tipo de personas a mejorar el físico. Yo mismo he sido culturista, he llegado a pesar 140 kilos en volumen y he competido más de 25 ocasiones, ganando la mitad de las competiciones a las que me he presentado. Ahora me dedico a divulgar en redes sociales y también comparto mis conocimientos sobre entrenamiento, nutrición y farmacología en el Club Tony Lloret, en mi academia. Ahora sí, vamos a entrar en materia. El clenbuterol. ¿Qué es el clenbuterol y cómo funciona? Lo primero que hay que entender es que el clenbuterol no es un esteroide, por lo tanto no va a afectar al eje hormonal ni va a causar virilización en las mujeres. El clenbuterol es un agonista beta-2 adrenérgico, lo cual significa que se une a los receptores beta-2 que hay en las células. Las células con mayor cantidad de receptores beta-2 están sobre todo en los bronquios, de ahí que el clenbuterol sea un broncodilatador. Pero resulta que en el tejido musculoesquelético también hay una gran cantidad de receptores beta-2 adrenérgicos. El tejido muscular es el mayor responsable del gasto energético en reposo. Consume calorías simplemente por existir. Cuanta más masa muscular tenemos, más aumenta nuestro gasto energético en reposo. ¿Qué es lo que sucede cuando el clenbuterol activa los receptores beta-2 del tejido musculoesquelético? Que aumenta ese consumo de calorías y esto provoca un aumento del gasto energético en reposo de hasta un 40%. El resultado, pues evidentemente, una mayor movilización y oxidación de grasa corporal. Este aumento del gasto energético lo que hace es quemar muchas más calorías incluso estando en reposo, sin hacer absolutamente nada. Y por si esto fuera poco, también tiene efectos anticatabólicos, con lo cual protege el músculo durante la pérdida de grasa. Una fase de definición vas a perder menos masa muscular, ya que el clenbuterol tiene efectos anticatabólicos y protege el músculo. Sin embargo, tenemos un problema y es que el clenbuterol también puede unirse a los receptores beta-1 que se encuentran sobre todo en el corazón. Y esto causa efectos secundarios como taquicardias y palpitaciones. Esto es algo que no nos interesa. Por ese motivo se suele emplear un beta bloqueante selectivo, como por ejemplo el nebivolol, para de ese modo minimizar la activación de los receptores beta-1 y por lo tanto reducir los riesgos a nivel cardiovascular. El emplear un beta bloqueante tiene pros y tiene contras. Algunas personas piensan que el contra de emplear un beta bloqueante es el que al emplearlo reduces la velocidad a la que late el corazón y esa reducción del ritmo cardíaco también se ve reflejada en una menor quema de grasa. Esto no funciona así, es decir, sí que hay una leve reducción del ritmo cardíaco con un beta bloqueante, pero esa leve reducción o esa mayor activación, si no se emplea, no tiene ningún impacto en la pérdida de grasa. La pérdida de grasa del clenbuterol no se realiza porque tu corazón vaya más rápido, sino más bien porque la activación de los receptores beta-2 a nivel musculoesquelético aumenta muchísimo el gasto energético en reposo y por esa beta-2 activación es que se quema más grasa, por el aumento del gasto energético en reposo proveniente de la masa muscular, no del aumento en el ritmo cardíaco. Entonces, ¿cuál es el contra de emplear un beta bloqueante? El contra es que no hay absolutamente ningún fármaco que sea totalmente selectivo de unos receptores, de los beta-1 o de los beta-2. Los beta-2 agonistas son bastante selectivos, hay algunos que son más que otros, y los beta bloqueantes también hay algunos que son más selectivos que otros, pero no existe ninguno que sea totalmente selectivo. Es decir, si nosotros queremos activar los beta-2, va a pasar que también vamos a activar los beta-1. Es lo que sucede, por ejemplo, con el clenbuterol. Y lo mismo con el nebivolol o con cualquier beta bloqueante. Si nosotros empleamos un beta bloqueante, no solo vamos a bloquear los beta-1, sino también vamos a bloquear los receptores beta-2. Es una cuestión de dosis. Por lo tanto, al emplearlo también podríamos, en caso de usar demasiado, podríamos bloquear los receptores beta-2. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es ajustar las dosis, utilizar una dosis baja de clenbuterol para que no tenga un impacto tan negativo en los receptores beta-1 y en caso de utilizar un beta bloqueante, que la dosis de este beta bloqueante sea también baja. Y dicho esto, tengo que decir que no recomiendo el uso de clenbuterol ni cualquier otro fármaco. Este vídeo es únicamente informativo y en ningún caso me hago responsable de lo que haga cada uno con esta información. Ya digo que no recomiendo el uso y en caso de utilizar cualquier fármaco, antes hay que consultar con un médico o especialista. ¿Qué dosis hay que usar de clenbuterol? ¿Cuántas veces se toma?
La dosis terapéutica eran 40 microgramos al día. Esa dosis ya es suficiente y ya tiene efectos también en la pérdida de grasa y en la protección de la masa muscular. Realmente, más que protección, lo que sucede es un aumento de la masa muscular. Lo que pasa que en un déficit calórico se interpreta como una protección. Pero el clenbuterol es anabólico, no por las vías de los andrógenos, pero sí por otras vías. Todavía no se conocen bien las vías, pueden ser varias, están estudiadas y hay estudios al respecto, pero todavía no se saben con claridad las vías. Lo que sí se ve es que los receptores beta-2 adrenérgicos del tejido musculoesquelético, sobre todo las fibras de tipo 2A, que son las que más receptores beta-2 adrenérgicos tienen, son las que más crecen con el uso no solo del clenbuterol, sino de cualquier otro beta-2 agonista. Y volviendo al tema de la dosis, el clenbuterol tiene una vida media larga, son unas 35 horas, por lo tanto, tomándolo una vez al día sería suficiente. No es necesario dividir la dosis, a no ser que empleemos una dosis que sea más o menos grande, que no sea la terapéutica. Entonces sí sería interesante dividirla, porque después de tomar el clenbuterol hay un pico en sangre que dura unas 6 horas, después baja un poco, aunque la vida media sea muy larga, sea 35 horas, de hecho se retiró por eso, porque la vida media era demasiado larga para el tipo de fármaco que se buscaba y daba problemas. Entonces, si queremos que ese pico de las 6 primeras horas se reparta en 2 dosis, en 2 tomas, podemos dividir la dosis para evitar un pico demasiado grande durante esas primeras horas. ¿Diferencias en las dosis entre hombres y mujeres? Sí, las mujeres deberían emplear dosis algo más bajas que los hombres en cuanto al clenbuterol. ¿Y qué rango de dosis nos moveríamos? La dosis terapéutica eran entre 20 y 40 microgramos. Ya digo que una dosis terapéutica de 40 microgramos ya funcionaría. A partir de ahí, cuanto más aumentemos la dosis, más riesgo de efectos secundarios adversos a corto, medio y largo plazo van a haber. A mí personalmente una dosis de 80 microgramos ya me parece suficiente. Nunca jamás he tomado más de 80 microgramos, ni tampoco he recomendado a ninguno de mis atletas más de 80 microgramos de clenbuterol. Ya digo que es una dosis suficiente, se nota y además mucho. Es importante que el clenbuterol sea clenbuterol porque es uno de los compuestos más falsificados que hay. Muchas veces el clenbuterol te pone cardíaco, te altera en exceso, incluso con pocos microgramos. Probablemente eso no sea clenbuterol. Hay que tener cuidado de las fuentes, porque sí que es cierto que es difícil de conseguir el clenbuterol fiable. Si te está gustando el vídeo, dale la manita arriba y vamos con los mitos comunes del clenbuterol. O sea, por ejemplo, hacer pirámides. No tiene sentido hacer pirámides. Sí estaría bien que tú, por ejemplo, empieces primera semana 20 microgramos, segunda 40 microgramos, tercera 60 microgramos y cuarta 80 microgramos. Sería una manera de poco a poco exponerte a una dosis suprafisiológica, más de lo que se usaba de forma terapéutica. Recordemos, 40 microgramos dosis terapéutica. Si metemos el doble de la dosis terapéutica, tenemos ya posibilidades negativas de efectos secundarios adversos. Y a partir de cuanto más aumentemos la dosis, pues mucho peor. Se ven ciclos de 100, 125 microgramos, incluso algo más. Nunca he hecho eso, ni lo he recomendado y desde luego no lo recomiendo. Y tampoco lo veo necesario. Una dosis de, por ejemplo, 40, 60 microgramos ya funciona muy bien, 80 pues también funciona muy bien y no es necesario aumentar más la dosis. Ten en cuenta que la vida media es larga, por lo tanto la dosis, aunque emplees 80, en sangre vas a tener bastante más que esos 80 microgramos. Por lo tanto, mucho cuidado con esto, porque tú estás tomando de repente, a la gente que utiliza mucho clenbuterol está tomando muchos microgramos y esto se va acumulando. Por lo tanto, los daños también se van acumulando y van aumentando. No es necesario aumentar la dosis, es un fármaco peligroso, hay que tener muchas precauciones con él y desde luego que utilizar dosis altas no me parece una buena idea. Volviendo al tema, las pirámides no son necesarias, o sea, tomar 20 hoy, 40 mañana, 60 al otro es absurdo porque no funciona tan rápido, los niveles en sangre van aumentando. Sí sería interesante, por ejemplo, una semana una cantidad y aumentar a la siguiente semana, tendría más lógica. Otra cosa que tampoco tiene lógica es emplear, por ejemplo, 2 días clenbuterol, 2 días de descanso. Eso tampoco tiene ninguna lógica porque los días de descanso, aunque tú no emplees clenbuterol, vas a tener clenbuterol en sangre, por lo tanto no estás descansando del clenbuterol. Y lo mismo el tema de emplearlo 2 semanas con clenbuterol y 2 semanas de descanso. No es necesario alternar ni descansar su uso. Se puede tomar de forma continua porque no crea tolerancia. La tolerancia se ha visto en animales con dosis súper absurdas de clenbuterol. De hecho, se empezó a ver que era anabólico en animales porque las dosis que empleaban eran ridículamente grandes. Entonces sí que se veía de forma más clara ese anabolismo que en humanos también se ve, no solo con el clenbuterol, sino
sino con todos los beta-2 adrenérgicos y además a dosis incluso terapéuticas. Ya se ha visto, se ha demostrado que es anabólico, que fomenta la ganancia de masa muscular. Por lo tanto, en mujeres sería interesante también el uso en este sentido, para ganar masa muscular sin tener que virilizar. Las ganancias son más modestas, no es un anabólico evidentemente, pero sí que provoca ganancias de masa muscular. Y precisamente en animales es donde se ha visto que se perdía cierto grado de efectividad, pero esto básicamente es porque las dosis que se empleaban en animales eran ridículamente enormes. No son dosis que se puedan emplear en humanos y por lo tanto en humanos no se ha visto que deje de ejercer su función. Sí que puede ser que los efectos secundarios dejes de notarlos, pero eso es porque te adaptas al fármaco. No significa que no esté funcionando bien, va a estar funcionando perfectamente, lo que pasa es que los efectos secundarios ya no los notas. ¿Y cuáles son esos efectos secundarios? Pues los más comunes incluirían temblores, taquicardias, calambres musculares y, en definitiva, efectos adversos a nivel cardiovascular. Hay que aclarar que tener un efecto secundario como una taquicardia no es nada normal. En el caso de que se dé una taquicardia o tengas esas palpitaciones empleando clenbuterol, hay que cesar el uso inmediatamente. Para nada es un efecto secundario normal y esto podría derivar en efectos adversos, incluso en algún problema grave a nivel cardíaco. Por lo tanto, ante la aparición de cualquier tipo de efecto cardíaco relacionado con el corazón, automáticamente descontinuar su uso. Una de las interacciones que tiene el clenbuterol con el corazón, por esa activación de los receptores beta-1, sería aumentar los latidos, la velocidad de los latidos y también la fuerza de contracción del corazón. Esto podría derivar en varios problemas, por ejemplo, hipertrofia del ventrículo izquierdo y otro tipo de problemas como arritmias, palpitaciones, etc. Para protegernos en parte de este tipo de problema se usa el nebivolol. Yo digo que la mejor protección es emplear dosis bajas, dosis que sean prácticamente terapéuticas o muy poco por encima de las terapéuticas. Otro efecto secundario que suele tener el clenbuterol serían calambres o temblores. Estos calambres se suponía que estaban relacionados con una falta de potasio. Por lo tanto, se recomendaba suplementar con potasio o comer espinacas o plátanos. Realmente, estos calambres no tienen absolutamente nada que ver con el potasio, sino que son más bien a nivel muscular. Por lo tanto, el consumir potasio no va a hacer que desaparezcan. Desaparecerán conforme te adaptes al clenbuterol. Y otra manera que también puede ayudar a que desaparezcan estos calambres y temblores sería el añadir taurina. Incorporar taurina, por ejemplo, 5 gramos de preentreno, y esta taurina va a rellenar los depósitos musculares y hay algún mecanismo, alguna manera que gracias a la taurina se reducen bastante o se eliminan estos calambres, aunque como digo es algo que con el tiempo te sueles acostumbrar y desaparecen. Luego tenemos que el clenbuterol lo podemos combinar también con otros suplementos o incluso con otros fármacos. De esa manera podríamos reducir todavía más la dosis del clenbuterol y aún tendríamos los efectos positivos en cuanto a la pérdida de grasa. Todo esto lo explico en la Biblia del clenbuterol, que está dentro del Club Tony Lloret de mi academia. Por cierto, en el comentario fijado te dejo toda la información a la academia y un par de masterclass gratuitas. Si te ha gustado el vídeo, por aquí tienes otro que también te va a interesar y ya sabes, manita arriba y suscríbete si todavía no lo has hecho. Un saludo y hasta el próximo vídeo.